Hola, aquí estoy nuevamente para seguirles enseñando a realizar demostraciones geométricas. En esta ocasión realizaré algunas demostraciones en las que se verán involucradas bisectrices de ángulos. Iniciemos. En la siguiente figura se nos dice que el rayo EB es la bisectriz del ángulo CED. Recuerde que cuando un rayo es la bisectriz de un ángulo, este rayo divide el ángulo en dos ángulos congruentes. Aquí lo indico. Además se nos dice que el segmento EC es congruente con el segmento ED y se nos pide demostrar que el ángulo CAB es congruente con el ángulo BAD. Bien, si ustedes observan, aquí tenemos dos triángulos, el triángulo BE y el triángulo ADE. Podríamos intentar demostrar que estos dos triángulos son congruentes y si ustedes visualizan es fácil de lograrlo, ya que en estos dos triángulos tenemos que ya dos lados correspondientes congruentes y dos ángulos también. Y lo que faltaría es nada más agregar un segundo lado congruente, que en este caso podría ser el segmento AE, que podríamos decir que el segmento AE es congruente consigo mismo. Por lo tanto, estos dos triángulos serían congruentes por el postulado lado, ángulo, lado. Al lograr esto, podríamos decir por partes correspondientes que el ángulo CAE es congruente con el ángulo EAD. Y ustedes dirán, ¿y por qué me refiero a estos dos ángulos? Porque estos ángulos forman un par lineal con los ángulos que yo quiero demostrar que son congruentes. Entonces, la definición de par lineal y el postulado 13, yo puedo decir que estos dos ángulos son suplementarios al igual que estos. Y recuerden que si tenemos dos ángulos congruentes, sus suplementos son congruentes, que es lo que queremos concluir. Ya tenemos nuestro plan, entonces procedemos a redactarlo. Bueno, escribimos los datos que nos dicen que este rayo EB es la bisectriz del ángulo CD. También nos dicen como dato que el segmento EC es congruente con el segmento ED. Bien, iniciemos con lo que tiene que ver con la bisectriz. Recuerden que aquí dije que si el rayo EB era la bisectriz del ángulo CED, entonces este rayo dividía el ángulo en dos ángulos congruentes, que serían el ángulo CEA o CEB con el ángulo BED. Entonces lo vamos a escribir aquí en el paso 3, aplicando la definición 5.4, que es la definición de bisectriz. Entonces lo hacemos, aquí tenemos que el ángulo CEB es congruente con el ángulo BED por la definición de bisectriz, y esto lo afirma el paso 1. Ahora recuerden que lo que queremos demostrar en primer lugar es demostrar que estos dos triángulos son congruentes, y para ello dije que iba a decir que que el segmento AE es congruente consigo mismo. Esto apoyado en el teorema 5.1, que dice que todo segmento es congruente consigo mismo. Entonces lo escribimos acá en el paso 4. El segmento AE es congruente consigo mismo. Luego, como ya tenemos dos pares de lados correspondientes congruentes en los dos triángulos y tenemos el ángulo comprendido entre estos lados, podemos concluir entonces, aplicando el postulado lado, ángulo, lado, que el triángulo ACE es congruente con el triángulo ADE. Lo afirman los pasos 2, 3 y 4. Aquí están los dos pares de lados y el ángulo comprendido entre los lados. Ahora decimos que el ángulo CAE y el ángulo EAD son congruentes por ser partes correspondientes de triángulos congruentes. Aquí lo tenemos. Y luego decíamos que aquí este ángulo estaba relacionado con este otro porque forman un par lineal, y dos ángulos que forman un par lineal son suplementarios. Entonces lo voy a decir en el paso 7, aplicando la definición 4.6 y el postulado 14. Entonces digo acá que el ángulo CAE y el ángulo CAB son suplementarios. Lo mismo para el ángulo BAD y el ángulo DAE, apoyado o aplicando esta definición y este postulado. En el paso 8 lo hacemos. Y ahora tenemos acá que este ángulo es con suplemento de este y este otro es este.
Ahora miremos que este ángulo está aquí arriba, FAE, lo mismo aquí en el paso 6, DAE, y estos dos ángulos son congruentes, este CAE y el ángulo DAE, aquí están, y estos dos ángulos tienen como suplemento estos dos ángulos, y recuerden que el teorema 4.5 nos dice que los suplementos de ángulos congruentes son congruentes, quiere decir que puedo confirmar o concluir que el ángulo CAB es congruente con el ángulo BAD, que es lo que nos pedían demostrar. Veamos otro ejemplo. En este caso se nos proporciona un problema en el que no nos dan una figura. En todo caso, entonces debemos de construirla según los datos. En primer lugar, se refiere a un triángulo ABC. Lo construimos el triángulo ABC. Luego me dice que el ángulo A es congruente con el ángulo B. Lo indicamos. Nos dice también que el rayo CD interseca al segmento AB en D. Entonces trazamos el rayo. Aquí está el rayo CD que interseca al segmento AB en D. Y luego me dice que el rayo CD biseca al ángulo ACB. ¿Qué significa que el rayo CD biseca el ángulo ACB? Bien, que el rayo CD divide al ángulo ACB en dos ángulos congruentes. Es decir, el ángulo ACD y el ángulo DCB son congruentes. Esto tenemos que decirlo a la hora de redactar nuestra demostración, ¿va? Y nos pide demostrar que el rayo CD es perpendicular al segmento AB. Lo indicamos acá. Bien, ¿cuál es la estrategia que debemos seguir para llegar a la conclusión de que CD, el rayo CD es perpendicular a AB? Bueno, lo que voy a hacer es demostrar que los triángulos ACD y CDB son congruentes, ya que si ustedes se fijan, ya tenemos algunos elementos correspondientes que son congruentes. En primer lugar, el ángulo A es congruente con el ángulo B y el ángulo ACD es congruente con el ángulo DCB. Nos faltaría un tercer elemento para lograr la congruencia de los dos triángulos. Bien, recuerden que existe un teorema que nos dice que si tenemos en un triángulo, en este caso el triángulo ACB, dos ángulos congruentes, sus lados opuestos son congruentes. Entonces podemos decir que los segmentos AC y CB son congruentes. En este caso ya lograríamos nuestra tercera correspondencia. Entonces tendríamos la relación ángulo, lado, ángulo. Es decir, que el triángulo ADC es congruente con el triángulo BDC por el postulado ángulo, lado, ángulo. Ahora bien, ¿por qué es importante que logremos demostrar que estos dos triángulos son congruentes? Porque recuerden que queremos demostrar que este rayo CD es perpendicular al segmento AB. Y ya como demostramos que el triángulo ACD es congruente con el segmento CDB, podemos decir que los ángulos ADC y CDB son congruentes. Y recuerden que estos dos ángulos también forman un par lineal. Y si forman un par lineal, son suplementarios. Y existe un teorema que nos dice que si dos ángulos son suplementarios y son congruentes, entonces son ángulos rectos. Y al confirmar que estos dos ángulos rectos, entonces podemos decir que CD es perpendicular a B. Bueno, ya tenemos nuestro plan. Procedemos a redactarlo. En primer lugar, escribimos los datos. Decimos que en el triángulo ABC, el ángulo A es congruente con el ángulo B. Que el rayo CD interseca a B en D. Y que el rayo CD biseca al ángulo ACB. Todos estos datos los tenemos ya registrados aquí en la figura. Bien, dijimos que por el teorema inverso del triángulo isósceles, si dos ángulos de un triángulo son congruentes, entonces los lados opuestos a estos ángulos son congruentes. ¿A qué ángulo nos referimos? Al ángulo A y el ángulo B. Como estos ángulos son congruentes, podemos decir que el segmento AC
es congruente con el segmento CB por el teorema 5.4. Y esto lo afirma el paso 1, donde nos dice que el ángulo A y el ángulo B son congruentes. Ahora bien, del paso 3 podemos deducir que el ángulo ACD y el ángulo BCD son congruentes, ya que el rayo CD biseca al ángulo AB. Entonces lo escribimos por la definición de bisectriz. Les decimos que el ángulo ACD es congruente con el ángulo BCD. Bueno, ahora ya podemos decir que el triángulo ADC es congruente con el triángulo BDC por el postulado ángulo, lado, ángulo, porque ya tenemos por dato que este ángulo es congruente con este, que este ángulo es congruente con este porque este rayo biseca el ángulo ACB, y demostramos que estos dos lados son congruentes por el teorema inverso del triángulo isósceles. Entonces confirmamos aquí en el paso 6 que el triángulo ACD es congruente con el triángulo BCD aplicando el postulado ALA, y esto lo afirma el paso 1, donde se refiere a la congruencia de dos ángulos correspondientes, el paso 4, donde se refiere a los lados correspondientes, y el paso 5 a los otros dos ángulos correspondientes, congruentes. Bueno, una vez ya confirmado esto, puedo decir que el ángulo ADC es congruente con el ángulo CDB por ser partes correspondientes de triángulos congruentes. Bien, decíamos que estos dos ángulos, que son estos dos que tengo aquí marcados en anaranjado, son congruentes, ¿va? Pero decíamos también, al analizar la figura, que estos dos ángulos forman un par lineal. Y si forman un par lineal, estos ángulos son suplementarios. Esto lo confirma la definición 4.6 y el postulado 14. Entonces en el paso 8 voy a expresar que el ángulo ADC y el ángulo BDC son suplementarios por la definición 4.6 y el postulado 14. Y decía que existe un teorema, que es el teorema 4.4, que dice que si dos ángulos son a la vez congruentes, que esto lo confirma el paso 7, y son suplementarios, que lo confirma el paso 8, entonces yo puedo decir que cada uno de ellos, o sea, los ángulos que tengo acá, cada uno de ellos es un ángulo recto. Entonces en el paso 9 voy a indicar que el ángulo ADC y el ángulo BDC son ángulos rectos. Y si estos dos ángulos, el ángulo ADC y el ángulo CDB, forman ángulos rectos, entonces yo puedo aplicar la definición 4.10, que dice que si dos rayos forman un ángulo recto, entonces se llama perpendicular, y escribimos esta nomenclatura que ya la conocemos. Entonces decimos acá, en el paso 10, que CD es perpendicular al segmento AB, que es lo que queríamos demostrar.